En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, merma mi cuerpo, merma mi yo te pido perdón por todos mis pecados en este momento y seas tú el que bendigas con este estudio a todo el que lo oiga, Señor, tú seas Espíritu de Dios, llenando sus mentes, sus corazones de tu fuego abrasador, de tu fuego de amor. En este momento vamos a dar esta enseñanza que se llama sanidad por la palabra. Y dice así, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El mensaje de la palabra de Dios es poderoso en sí mismo y entre los múltiples beneficios que ofrece al ser humano se encuentra el conocimiento a la salud integral, salvación, sanidad, bienestar total. Dice, sanidad por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. La sanidad integral de una persona por medio de la palabra de Dios tiene su origen en la instrucción de mensaje divino. Es el conocimiento del evangelio, donde comienza el proceso de perfeccionamiento del ser humano. Dicho perfeccionamiento incluye salud integral, beneficios de la palabra. Dice, conocer y enseñar el mensaje del Evangelio de Cristo es provechoso en gran manera para el hombre. Su utilidad es mucha. Con la palabra de Dios aprendemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el camino correcto que debemos transitar en este mundo. Cuando somos enseñados en el mensaje de la Biblia, podemos entender mejor nuestra posición delante del Creador. Tenemos la oportunidad de corregir nuestros errores, de pedir perdón por nuestras faltas y enderezar el rumbo que llevamos si es que estamos desviados. Con bien lo enseñó el apóstol Pablo a Timoteo. La palabra de Dios, la cual es de inspiración divina, tiene en sí misma propósitos benéficos para todas las personas, principalmente para la vida del creyente. Y lo vemos en Timoteo 2, 3, Timoteo 2, 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la obra de Dios. Si así, mediante su palabra, Dios nos va perfeccionando poco a poco, porque su palabra nos revela quién es Dios, qué propósito quiere Dios para nosotros, qué es lo que tenemos que hacer para Dios. Ahorita, conforme se vaya desarrollando esta enseñanza, vamos a ir viendo poco a poco. Dice, propósito de la palabra. La escritura, la palabra de Dios, en su totalidad es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero además la instrucción de la Biblia se dirige con un firme objetivo: perfeccionar al creyente, aquel que ha depositado su vida en las manos de Jesucristo. Nosotros tenemos que entregarnos en nuestra totalidad a Jesucristo. El creyente debe ir a esa realidad que Dios le da en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el hombre imperfecto debe ser perfeccionado y estar enteramente preparado para toda la buena obra.
así como fuimos creados por Dios en Cristo para buena obra, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y lo vemos en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sí, efectivamente, nuestro creador es Jesús, porque él lo dice en Génesis, ¿verdad? Hice al hombre y a la mujer. Él es nuestro creador, nuestro todopoderoso. Dice, sanidad por la palabra. La instrucción bíblica es provechosa tanto para quien enseña como para quien aprende. La ganancia se obtiene en ambas direcciones. Sanidad para quien enseña. El maestro o predicador de la palabra es el primero que recibe la bendición al preparar su exposición del mensaje del evangelio. Es quien comienza a ser consolado, a recibir la paz que viene de lo alto, el bienestar físico, emocional, espiritual. El maestro es confortado a reflexionar sobre su estado personal, el cuidado de su cuerpo, el orden de sus pensamientos, su relación con Dios y con las demás personas a su alrededor, su responsabilidad como instructor implica practicar lo que enseña. Es lo coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Si nosotros estamos practicando que tenemos que ser misericordiosos, humildes, tenemos que serlo realmente con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestro sentir, porque es como cuando somos maestras de una escuela, ¿verdad? Si nosotros le decimos al niño, no fumes, no tomes y no digas malas palabras, y a la salida de la escuela nos ven fumando, tomando y diciendo malas palabras, pues lógicamente van a decir, ¿cómo quiero ser como él si él dice que no lo hagamos y él lo está haciendo? Entonces siempre tenemos que ser ejemplo de lo que predicamos. Si nosotros predicamos amor, hay que dar amor. Podemos ver a un hombre que viene necesitado de un taco, de un agua, y le decimos Dios te ama, pero no le damos nada. ¿Cómo vamos ahí a reflejar que Dios lo ama realmente? No, tenemos que darle ese taco, tenemos que darle esa agua, porque es el alimento que está pidiendo, pero también le podemos dar el alimento espiritual, que decirle que Dios lo ama y que Dios, todo lo que ha hecho en nuestra vida, Dios, platicarle con lo que ha hecho Dios, esas maravillas, esos milagros que ha hecho en nuestra vida. Y dice, sanidad para quien aprende. El oyente es beneficiado también con la instrucción de la palabra a través de la enseñanza que recibe de aquel que expone el mensaje con responsabilidad. También ser obediente, también se obtiene sanidad y puede disfrutar desde la misma recepción del mensaje de salvación y salud. Cuando se predica la palabra de Dios, un enfermo puede sanar de cualquier enfermedad con la exposición y admisión del evangelio. La persona es confrontada, orientada para llevar una mejor calidad de vida. Ahora dice bien, sanidad por medio de la obediencia de la palabra de Dios. El poder sanador producto de la obediencia de la palabra de Dios es notoriamente claro. El segundo libro de la Biblia nos revela la gran bendición que conlleva el ser obedientes al mensaje divino, lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, para que andemos en su camino recto. Siempre ha sido, es y será bueno para nosotros. Luego que los
que lo hiciera pasar por el Mar Rojo y les endulzara las aguas en Mara, el Señor le dice al pueblo de Israel: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los griegos, porque sobre los egipcios, perdón, que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Y eso lo vemos en Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y así es, ¿verdad? Si realmente siguiéramos esos mandamientos de amar primeramente a nuestro Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, nuestra mente, y amar a nuestro prójimo, no robar, no mentir, no hurtar, todos esos mandamientos que nos dejó en su divina palabra, Él nos sanaría, Él no nos mandaría ninguna enfermedad. Y así dice: pero la sanidad que Dios ofrece a su pueblo no es solamente física, sino que abarca el concepto de salud en el sentido amplio. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, les prometió llevarlos a morar en una tierra de bendición en todo sentido. Los hebreos tendrían reposo, bienestar, prosperidad totales. Solo deberían acatar los mandamientos del Señor. Habría bendición completa como respuesta a la fidelidad a la palabra de Dios. La gracia de lo alto abrazaría a los que honran la palabra, a quienes mostrarán temor a Dios y se apartarán de la idolatría. Habría que guardar los mandamientos dispuestos por el Señor. Esto implica no solo conocerlo, sino principalmente practicarlo. Entonces los obedientes serán favorecidos en todo. Tendrían bendición en sus casas, en su tierra, en sus familias, en sus propios cuerpos y en su alma. Su comunión con Dios sería de lo mejor. Disfrutarían de paz a su alrededor. Su economía sería óptima, crecería, se multiplicarían y nunca les haría falta nada. Y así lo vemos con Job, ¿verdad? Job fue un hombre fiel a Dios. Y a pesar de lo que le pasó, él tenía ganado, tenía a su esposa, sus hijos, era muy próspero por ser un hijo de Dios fiel. Entonces Satanás le dijo a Dios que lo dejara zarandear a Job, porque así él ya no sería tan fiel. Pero vemos que sí, que a pesar de todo lo que le pasó, de que perdió esposa, hijos, mujer, casa, todos sus animales, todas sus finanzas, Job seguía fiel a Dios. Y cuando Job pasó esa prueba, Dios le multiplicó todo lo que le había dado. Le dio una casa hermosa, otra esposa, hijos, ganados, todo le multiplicó por ser un hijo fiel, obediente a su palabra. Y así dice la sanidad en la Biblia. Lo vemos en Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. Tenemos que guardarla en nuestro corazón. El rey Salomón, con toda esa gran sabiduría con la cual el poderoso le dotó, aconseja como un padre hace con un hijo a quien ama
Él solicita la atención a su mensaje. El consejo no tiene el objetivo de fastidiar, ni mucho menos perjudicar a su amado. La fidelidad del anuncio es distinta. En su amplia experiencia, trata de bendecir a quien escucha, de guiarle y de evitarle lo más posible agravios. La exhortación del rey sabio es clara. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Considerando que lo expresado es parte del mensaje inspirado por Dios, debemos tener en cuenta que es también una exhortación que aplica de parte del Señor para su Hijo en la fe. Dios quiere que atendamos a su palabra, desea que lo escuchemos y que lo obedezcamos con voluntad propia. Su mensaje no es dañino para nosotros, somos sus hijos y quiere nuestro bien. Si guardamos sus mandamientos de corazón, gozaremos de todas sus bondades. Salmo 119 dice, en el Salmo 119 dice, también en el libro de los Salmos hallamos testimonio de bendición en cuanto a la sanidad de la palabra de Dios nos ofrece. El Salmo 119 es un cántico dedicado especialmente a resaltar la bondad que se obtiene al guardar los mandamientos divinos. Es un cántico hermoso, es el salmo más largo que hay en la Biblia, pero los que lo conocen o conocemos es hermoso. Ahorita vamos a ver algunos versículos del Salmo 19. Dice, consuelo en la aflicción. En tiempo de adversidad se puede clamar a Dios por su favor, recordar las promesas que el omnipotente, el todopoderoso, nos ha hecho, nos sostendrá en los momentos difíciles, aunque todo parezca negativo para nosotros y los contrarios hagan burla de nuestra situación. Mantenernos fiel a la palabra nos dará consuelo y vida. Y así es, hermanos, porque Dios es omnipotente. Y omnipotente quiere decir que es el todopoderoso. Él puede hacer todo, absolutamente todo, porque es poderoso. Y así vemos el Salmo 119. Vamos a buscar el Salmo 119. Salmo 119, 49 y 52. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y vemos también el 119, 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. El Salmo 119, 52. Me acordaré, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolaré. Aquí dice que los soberbios se burlarán mucho de nosotros, ¿verdad? Mas no nos apartamos de su ley, no nos apartamos de él. Me acordaré, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolaré. Nos acordamos de todo lo que ha hecho, ¿verdad? Y eso nos consuela. Y vemos tantas promesas divinas en la Biblia que eso también nos consuela, como dice su Salmo 23, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, y nada nos falta. Que Él adesará mesa delante de nuestros enemigos. Y así es, Él nos libra de nuestros enemigos, nos unge con su aceite fresco,
refresco. Con su vara y su callado nos alienta a seguir adelante en el camino de Él. Nuestra copa está rebosando. Su Espíritu Santo está con nosotros, hermoso, bello, siempre consolándonos, siempre levantándonos, siempre llenándonos de ese fuego hermoso, de su amor. Sientan en este momento, hermanos y hermanas, ese fuego maravilloso del Espíritu Santo, sanador, restaurador, liberador. Eso es hermoso, y Él nos revela a Cristo por medio de su hermosa y poderosa palabra. Y dice así: consuelo en la aflicción, sabiduría y dirección. La obediencia a la palabra de Dios nos librará de muchos errores. Si seguimos el rumbo que el Creador nos ha marcado, estaremos en la senda correcta, la de la bendición, no la de la maldición. Dejemos que la Escritura ilumine nuestro caminar y dirija nuestros pasos hacia todo lo bueno que alumbre nuestro entendimiento y que nos haga comprender lo incomprendible. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele eso que no entendamos de la Biblia, escudriñémoslas, meditémoslas. Por ejemplo, cuando yo oro el Salmo 23, me imagino en esos delicados pastos, ahí acostada, reposando en él. Me imagino en esas aguas hermosas que Él está purificando mi corazón. Me imagino que Él es mi pastor y va de mi mano. Y así cada vez que podamos leer las Escrituras, su palabra poderosa, debemos de escudriñarla, de meditarla, de vivirla para saber qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Y así lo podemos ver en el Salmo 119, 114 y 119. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Como escoria hiciste consumir a todos los impios de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Y así, ¿verdad? Él es nuestro escondedero, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestra roca, que cuando viene esa tempestad, cuando viene esa prueba, o cuando uno por sus malas decisiones tiene problemas fuertes, sabemos que tenemos ese Dios omnipotente, que quiere decir poderoso, un Dios poderoso que nos levanta, que nos restaura, que nos cambia, que nos llena de su amor completamente. Y así dice la palabra, dice: protección y honra. El apóstol Pablo presenta la palabra de Dios como parte de la armadura que protege a un soldado en la guerra para él de Tarso la palabra es la espada del Espíritu. En el caso del salmista, obedecer la palabra de Dios esperando en ella significa la certeza de la protección divina sobre su persona. El cantor sustenta su confianza en la promesa del Señor y sabe que Él que prometió es el que cumple sus promesas. Por lo tanto, no será avergonzado de su esperanza, sino que recibirá honra de a quien recibirá honra de aquel a quien está honrando con su fe. Y lo vemos en el Salmo 114 y 114 que dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y así también, ¿verdad? Lo podemos ver en el Salmo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
en el Salmo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoríe de mí. En el Salmo 119, 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Salmo 119, 155. Lejos está de los impios la salvación porque no buscan tus estatutos. Y así es, ¿verdad? Lejos está de los que no buscan su palabra, de los que no buscan a Dios. Y dice, nos conviene estar atentos al mensaje divino. Confiemos siempre en que Dios honra su palabra y que ella nos ha dado promesas magníficas de sanidad y bendición abundante. No dejemos de aprender de la Biblia, tampoco nos privemos de enseñarles. Seamos obedientes a lo que el Señor ha establecido para nosotros. Creamos que lo que la Escritura establece se hará realidad en nuestras vidas. Seamos fieles a Dios y al mensaje del Evangelio y veremos la gloria de lo alto en medio de nuestra aflicción. Recibamos sin duda la sanidad que ofrece el Señor en su bendita palabra. Y eso es siempre que obedezcamos y conozcamos la palabra de Dios, porque así la palabra de Dios nos revela a Cristo en Juan. En Juan nos revela a Cristo. El que no conoce a Dios, pues lógicamente no lo va a obedecer. Yo los invito a leer su palabra, porque la palabra es poderosa, es arma de dos filos que penetra hasta los huesos, que penetra en el corazón para discernir todo lo malo en nuestro corazón y en nuestra mente. La palabra nos redarguye, nos cambia, nos fortifica. Dice que la fe viene del leer y del oír. Si nosotros leemos y oímos su hermosa y divina palabra, vamos a tener esa fe divina de saber que tenemos a un Dios. Por ejemplo, uno de los versículos de la palabra de Dios, yo lo agarro para mí, que dice, esfuérzate, sé valiente, porque Jehová tu Dios está contigo. Y yo sé que aún en las tempestades, aún en los problemas, Dios está conmigo. Sé también que Él es mi pastor y que siempre el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque es divino estar en su presencia, es divino estar en su iglesia, en su morada, porque nosotros somos la iglesia de Dios también. Él está en nuestro corazón, su Espíritu Santo lo tenemos en nuestro corazón y debemos cuidar nuestro cuerpo de toda inmundicia, de toda maldad. ¿Cómo lo podemos hacer? Conociendo a Dios, conociendo al Dios todopoderoso, conociendo al Dios omnipotente. Dice, ¿cuál es el propósito de ser instruido en la palabra de Dios? El propósito de ser instruido en la palabra de Dios es conocer a Dios. Conocer, que es pedirle al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo en la palabra. Revélame a Cristo en su palabra. Y Él nos va a ir revelando a Cristo, pero al momento que nos revela a Cristo, también nos va cambiando a nosotros, porque su palabra dice que nos redarguye, que nos cambia, que nos libera, que nos vivifica. Vivificar es aumentar ese
fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón para amarlo, para enamorarnos cada día más de ese Dios poderoso, para buscarlo cada mañana y agradecerle todo lo que ha hecho en nuestras vidas, que sin Él no somos nada, que solamente con Él ganamos las batallas, porque Él es omnipotente, el todopoderoso. Sin Él no podemos hacer nada. Hermanos y hermanas, yo los invito a conocer a ese Dios omnipotente, a ese Dios poderoso, que si lo tienen en su vida les va a ayudar, les va a cambiar esa vida y ya no seremos igual. Yo ahora no soy igual que antes y le doy gracias a mi Dios por haberme rescatado. Gracias por haberme llevado a su presencia. Gracias por estarlo conociendo día a día más. Pedirle a su Espíritu Santo que nos dé esta hambre, esta sed por su palabra poderosa, para ser sanados de la cabeza a los pies, para ser sanados de los problemas, para ser sanado de las finanzas, para ser sanado de nuestra alma, que es lo mejor que puede hacer Dios, ser sanados todos, ser rescatados todos. Y así también la promesa de que dice: mi casa y yo le servimos a Jehová y mi familia será salva. Yo también lo creo, porque quiero que mi familia sea salva. Y yo le doy gracias a Dios infinitamente de haberle servido, y que Él sea el que ministre esta enseñanza, que Él sea el que abra corazones de ustedes y la reciban con ese amor que Dios les tiene, con ese amor ágape, con ese amor divino. Que Dios los bendiga, los guarde, y yo le doy gracias a Dios por haberme permitido ser su servidor, ser su sierva, porque toda la gloria es para Él, toda la gloria solamente a mi Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hermanito Miguel. Esperamos a nuestro hermanito que está grabando.